René Descartes, Los Grandes, Los Caminos de la Ciencia. En 1628, Descartes ya tenía una cierta reputación como geómetra y matemático, pero en realidad no había publicado nada claro y bien estructurado, y mucho menos un ambicioso tratado en el que se unificaran las ciencias como un método basado en las matemáticas. En aquel tiempo había desarrollado en parte el borrador de las reglas para la dirección del espíritu y un conjunto de teorías en relación a la óptica, de donde nació el proyecto de su máquina pulidora de lentes que ya hemos comentado. Pero nada tan elaborado que justificase una revolución cultural de la envergadura que él se permitía sugerir. Desde luego, en Francia no hubiera tenido la menor oportunidad de influir en las élites culturales, pero en el ambiente liberal y económicamente boyante de las Provincias Unidas, las cosas eran muy diferentes. Las universidades holandesas eran nuevas, carecían de la tradición y el prestigio de las francesas, pero tenían la gran ventaja de la apertura a nuevas corrientes de pensamiento y suficientes recursos económicos. La Universidad de Leiden se había fundado en 1575, la de Franeker en 1585 y la de Groningen en 1615. En 1635 ya había filósofos cartesianos enseñando en esas universidades. Durante los primeros tiempos en las Provincias Unidas, Descartes trabajó en metafísica, pero rápidamente se apasionó por la óptica. El fenómeno de los cuatro soles falsos, observado en Roma el 10 de marzo de 1629, lo indujo a trabajar en los meteoros, obra que se publicó hasta 1637. Además de la óptica y la matemática, Descartes se apasionó por la anatomía en 1630, junto con Fortunatus Golpiscus, a quien acompañaba a la famosa calle de los carniceros de Ámsterdam para conversar y observar la disección de los animales. En 1632 Descartes entregó a Golius parte del primer manuscrito de la Dioptrica para que lo revisara y simultáneamente trabajó en la que se consideraba su obra máxima, El mundo o el Tratado de la Luz. La orientación cientificista de Descartes en aquella época no se encuentra distanciada de la metafísica, ya que el trabajo científico, como escribió a Mersenne, ya tenía su fundamento en la existencia de Dios. Finalmente, la realidad física solo consistía en materia en movimiento, y estos fenómenos seguían las leyes naturales que emanaban de Dios. Pero no era Dios mismo el que estaba presente en el desenvolvimiento de esos fenómenos, sino que solamente había dado un primer impulso, por lo que era perfectamente viable el conocer la realidad por métodos científicos, ya que ésta, si bien era el producto de la voluntad de Dios, se desarrolla conforme a sus propios patrones, y al conocer dichos patrones se puede manipular la naturaleza para bien de la humanidad. En esta visión, que pudiéramos calificar de materialista, se incluyen también los fenómenos que ahora forman parte del cuerpo de la psicología. En su Tratado de las Pasiones del Alma, Descartes señala que si es posible adiestrar a los perros de caza para que no teman el estruendo de las armas de fuego y para quedarse quietos y aguzar los sentidos en vez de perseguir a las piezas de caza, lo que sería su instinto, también podemos modificar los instintos humanos y de esa manera manipular la conducta humana. Al respecto, en una carta a Mersenne, fechada el 18 de noviembre de 1630, Descartes hace la primera descripción conocida sobre el fenómeno del condicionamiento.
Explica a Marcene que después de azotar a un perro 6 u 8 veces al son del violín, el sonido del instrumento bastaba para que el perro manifestara el miedo y una reacción de defensa. Y esto se dijo casi 3 siglos antes de Pavlov. Entre la prudencia y la cobardía. A mediados de 1633, Descartes casi había terminado su libro de filosofía natural que llamaba El Mundo. El 22 de julio prometió a Marcene que se lo enviaría a fin de año. Pero al poco tiempo sucedió algo muy inquietante, pues el Papa Urbano VIII había sometido a un severo juicio inquisitorial a Galileo por haber publicado el libro Diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo, tolemaico y coperniciano, en el que se expresaba la tesis de que la Tierra giraba alrededor del Sol y no al revés, cuál era la verdad oficial. El 22 de julio de 1633, Galileo abjuró de sus afirmaciones, con lo que salvó la vida, pero fue condenado al arresto domiciliario durante el resto de sus días. Descartes tuvo noticia de ello en noviembre de 1633 y atemorizado escribe a Mersenne: esto me asombra tanto que casi estoy decidido a quemar todos mis papeles, o, al menos, a no mostrárselos a nadie, pues me cuesta imaginar que Galileo, que es italiano y bien reconocido por el Papa, según he oído, pueda haber comparecido ante un tribunal penal tan solo por haber querido establecer el movimiento de la Tierra, aunque sé que esto fue censurado hace tiempo por algunos cardenales. Pero pensé que aún en Roma eso era tan aceptable si no se enseñaba públicamente. Y confieso que si esto es falso, también lo mío es mi filosofía, que obviamente deriva de estos principios. Descartes sabía que Marcenne era librepensador y lo incitaría a publicar su obra, por lo que se dice de manera tajante: por nada del mundo publicaría un discurso que contuviera una sola palabra reprobada por la Iglesia. Sin embargo, con una mayor entereza escribe a Marcenne en febrero de 1634: el conocimiento que tengo de vuestra virtud me alienta a creer que tendríais mejor opinión de mí al ver que he decidido desechar totalmente el tratado que he escrito y perder casi todo mi trabajo de 4 años, con la finalidad de prestar total obediencia a la Iglesia, que ha proscrito la opinión de que la tierra se mueve. Sin embargo, como he visto que el Papa o el Concilio ratificaran esta proscripción, lanzada solo por la congregación de cardenales, constituida para censurar libros, me gustaría saber qué se piensa de ella en Francia, y si la autoridad de los cardenales ha bastado para que sea artículo de fe. Seis años después el asunto sigue vigente y también el temor de Descartes. En diciembre de 1640 escribe a Marcenne: si escribís al doctor del cardenal Bagni, agradecería que se le dijera que nada me impide publicar mi filosofía, excepto la prohibición contra el movimiento de la Tierra, que no sé cómo separar de mi filosofía, pues toda mi física depende de ello. Pero también quizá pronto me vea compelido a publicarla, a causa de las calumnias de varias personas que, al no entender mis principios, desean convencer a todos que tengo opiniones muy alejadas de la verdad. Os pido que midáis la opinión del cardenal, pues siendo su servidor, mucho me afligiría el disgustarle, y siendo muy celoso de la religión católica, siento un inmenso respeto por todos sus adalides. Me añadiré que no deseo ponerme a merced de la censura, pues creyendo con firmeza en la infatigabilidad de la
Iglesia, y sin tener dudas sobre mis pruebas, no temo que una verdad contradiga la otra. Tal vez esta demanda de consejo nunca llegó a oídos del cardenal Bagni, o a él no se dignó contestarla. El caso es que no se tiene noticia alguna de respuesta en relación a este asunto, que Descartes vivía como sumamente delicado, a pesar de que en realidad él estaba a salvo de la Inquisición en las Provincias Unidas, y de este hecho también lo habría estado en Francia, pues tanto Marsenne como Gassendi y otros filósofos que gozaban de fama declararon públicamente su creencia en el sistema heliocéntrico y se solidarizaron con Galileo desde los tiempos de su juicio y condena. En 1634, Marsenne publicó por su cuenta La mecánica de Galileo y una síntesis del diálogo. Por su parte, Descartes seguía viviendo en el temor y el ocultamiento. El mundo nunca se publicó en vida del filósofo. Él prefirió ocuparse de la dióptrica y los meteoros, obras que publicó hasta 1637, y el Tratado del Hombre, que vio la luz hasta después de su muerte. Como una lamentable declaración de impotencia, Descartes escribe a Marsenne en 1633, diciéndole: de todos modos, yo nunca he pensado en mí como un creador de libros. Un patético romance. A los 38 años, en 1634, al parecer, Descartes no había tenido relaciones amorosas, por lo menos que hubieran tenido alguna trascendencia. Hasta el 15 de octubre de 1634, fecha en que, según sus propias notas, tuvo relaciones con Helena Jans y concibió a su hija Francine. No se tienen datos respecto de un matrimonio con Helena, pero existe un acta bautismal del 7 de agosto de 1635 en la iglesia protestante de Venter. En ella se registra el bautizo de la niña Francine, hija de Helena Jans y de un tal René Joachim, lo que bien pudiera interpretarse como un ocultamiento de personalidad. Sin embargo, en los rituales de aquella iglesia era costumbre utilizar como patronímico el de hijo de manera que se trata de René, hijo de Joachim. Por lo visto, Descartes no conoció su paternidad, pero la mantuvo en la mayor discreción, como se verá en la siguiente carta. Aquí todo va mejor de lo que podríamos haber deseado. Ayer hablé con mi casera para averiguar si estaba dispuesta a alojar aquí a mi sobrina, Francine, y cuánto costaría. Sin detenerse a pensarlo, afirmó que la niña podría venir cuando yo deseara y me indicó que acordaríamos el precio con facilidad, porque le era indiferente tener un crío más o menos para cuidar. En cuanto a la criada, mi casera espera que vos proveáis una, y como hace tiempo que la necesita, y para no molestarla demasiado, por favor enviad aquí, o mejor enviad a M. Godefroy, una carta que explique que estáis buscando una, que quisierais hablar con 2 o 3 para informaros mejor sobre ellas, pero aún no habéis decidido, y que no es preciso que nos tomemos la molestia, ya que ciertamente os decidiréis por una o por otra. En efecto, es necesario que Helena venga aquí cuanto antes, y sería mejor que viniera antes de San Víctor, esto es, el día que tradicionalmente se firman los contratos de servidumbre, consiguiendo otra persona que ocupe su puesto presente. Como temo que nuestra anfitriona se moleste si tiene que esperar demasiado para conseguir una criada, contadme si habéis hablado con Helena de todo esto. La carta que he escrito a Helena no es urgente,
y preferiría que, en vez de dársela a vuestro criado para que se la lleve, la retengáis hasta que Elena vaya a nuestro encuentro, lo cual creo que hará al fin de esta semana para darnos las cartas que me ha escrito. Como se puede entender, Descartes hace los arreglos necesarios para recibir a su concubina y a su hija, aunque ella con puesto de sirvienta y en condiciones de madre de soltera. Por lo que sabemos, Descartes no era tan rico como para mantener una concubina al estilo de los aristócratas de la época, aunque no era tan pobre como para no poder atender los gastos de la mujer y la hija, sobre todo en las condiciones de extrema modestia a las que ella estaba acostumbrada. Pero el asunto no era económico sino social. De 1637 a 1640, Descartes vivió en casas de campo cerca de Samport y Amersfoort, lugares en los que podía vivir con Helena y su hija sin darse a notar demasiado. Lo único que se sabe de Helena es que era una rubicuda holandesa, que fue la madre de Francine, que trabajaba de sirvienta y que sabía leer y escribir. Muchos de los amigos de Descartes seguramente conocían esta relación, pero todos actuaban con gran discreción, sin mencionar el asunto en sus cartas. Los enemigos intelectuales de Descartes como Saumais y Boetius comentaron que solo había oído rumores acerca de la paternidad de su oponente. En los papeles de Descartes no hay referencia alguna a Helena o a Francine. En la imagen pública del filósofo, las dos únicas mujeres que representaron algo emocionalmente significativo en su vida aparecieron y desaparecieron sin dejar huella. Descartes pasó el resto de su vida sin compañía femenina y no volvió a engendrar descendientes. Descartes se encontraba en la ciudad de Leiden con objeto de tratar algunos asuntos con su editor. El 1 de septiembre de 1640 fue llamado de urgencia desde Saint-Fort. Francine estaba enferma de escarlatina y tenía una fiebre muy elevada. La niña falleció el 7 de septiembre de 1640. Descartes permaneció en Saint-Fort y luego regresó a terminar sus diligencias a Leiden. No se sabe qué pasó con Helena. Es posible que se haya marchado después de la muerte de su hija, o tal vez también murió por contagio de la enfermedad.